Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el episodio 44 del informativo colchonero. Tan solo 2 días después del anterior han ido saliendo cosas, noticias importantes, interesantes, sobre todo hoy. En el día de hoy ha sido un día bastante cargado de información y de futbolistas que pertenecen al Atleti, que no pertenecen todavía al Atlético de Madrid, veremos a ver, y que marcan un poco el mercado de fichajes para la próxima temporada. Hay que hablar de Clément Lenglet, porque anoche de Burgos se pronunciaba y decía que no va a seguir en el Atlético de Madrid, aunque hoy el Mundo Deportivo han dejado un poco la cosa en stand-by, hablando de la operación entre Barça y Atlético de Madrid. También sobre Miguel Gutiérrez, que el otro día hablábamos de él y de esa posibilidad. Hay bastante lío con esto, porque en relevo Rodra dice una cosa, hay medios que dicen otra. Está un poco también en stand-by esa situación de Miguel Gutiérrez como opción para el Atleti. Las opciones para el lateral derecho, porque Nas comentan que Molina está en el escaparate, pero apuntan a dos nombres como posibles sustitutos que gustan mucho, como son Aramburu y Areso, los dos de la Liga Española. El tema de Saúl, que se puede convertir en un problema otra vez para el Atlético de Madrid, es que parece que no va a seguir en el Sevilla la próxima temporada y todavía le queda contrato con el Atleti. Y además, noticias sobre el Metropolitano, esas posibles finales de Copa del Rey que puede albergar el estadio, también el acto que va a tener lugar el sábado antes del partido, un poco para pues tener ese día del niño, que haya actividad también para los niños antes del partido ante la Real Sociedad. Vamos a seguir también hablando de los entrenamientos de esta semana, así que un informativo también bastante interesante. Sí, después de muy pocos días entre un episodio y otro, lo único que ya empieza a ser normal después de, bueno, a las alturas de la temporada en la que estamos, salen muchos nombres, jugadores que están ya dentro del Atlético de Madrid y que su continuidad está en dudas, como es el caso de Lenglet y de Nahuel Molina, y otros nombres que están sonando en los últimos días, como es el de Miguel Gutiérrez, y salen informaciones muy distintas, así que todas estas cosas las vamos a comentar en este episodio del informativo colchonero número 44. Pues nada, arrancamos. Y arrancamos hablando de Clément Lenglet, porque ya sabemos toda la situación, no es propiedad del Atlético de Madrid, puede volver al Barça la próxima temporada o este mismo verano, después del Mundial de Clubes, que ya comentábamos el otro día las informaciones que se va a quedar como mínimo hasta el Mundial de Clubes. Y en Mundo Deportivo esta mañana Gabriel Sanz, periodista que habla sobre todo de información del Fútbol Club Barcelona, un poco retomaba la información de que Atleti, Barça y Lenglet ven viable todavía el acuerdo para que Lenglet siga en el Atlético de Madrid. Está todo pendiente de una reunión que se va a producir a final de temporada. El regreso de Lenglet al Barça no está previsto, la verdad, y el Atlético de Madrid aceptaría a Lenglet solo si llega libre tras una rescisión de contrato que el Barça de momento no está contemplando. Esta es la situación que sigue así, según Mundo Deportivo, según Gabriel Sanz, pero es que anoche, Edu Burgos, periodista de AS, en sus redes sociales, aseguraba que Lenglet no va a seguir en el Atlético de Madrid. El Atleti le habría ofrecido un contrato por la mitad de su sueldo actual, más primas, y además llegar traspasado, eso, como agente libre o casi libre, pagando muy poco al Fútbol Club Barcelona. Pero dice Edu Burgos que no va a ser así, que se va a sumar a las bajas en defensa de Bitzel y de Azpilicueta. El Atleti, por lo visto, ha intentado rebajar aún más la operación y no ha funcionado, es lo que comenta Edu Burgos, así que veremos a ver lo que ocurre con Lenglet, pero además hablando el otro día de Mourinho, también se está hablando mucho del Cuti Romero, quizás cada día que pasa está más en duda aún la posibilidad de que Lenglet siga la próxima temporada. Lo que está claro que el Atlético de Madrid no parece que vaya a hacer ningún tipo de esfuerzo por Lenglet. Si llega va a ser porque las condiciones son muy buenas para el Atlético de Madrid y puede fichar a Lenglet a coste cero, que siempre lo decimos, a coste cero no hay absolutamente nada, ya sabemos, con el tema de la prima de fichajes, porque ahora se ha inventado esto de los jugadores que llegan libres son gratis, no. Hay que pagar la prima de fichajes y un salario más alto de lo normal, pero se darían estas circunstancias que yo creo que serían muy beneficiosas para el Atlético de Madrid. Lo único que el Barça es normal que quiera sacar algo de dinero durante la temporada en una situación, hay que decirlo, muy distinta, porque el Lenglet estaba rindiendo muy bien, el Barça pedía en torno a los 10 millones de euros. El tema que el final de temporada de Lenglet ha sido realmente malo, saliendo en prácticamente todas las fotos de errores defensivos, con esos penaltis que han sido bastante preocupantes y que han perjudicado mucho al Atlético de Madrid durante la temporada, y que si hacemos un resumen general de la temporada del Lenglet, no ha sido del todo mala, sobre todo por esos meses en los que se
quedó como central titular y rindió bien cuando el equipo funcionó. Lo único, lo dicho, el final de temporada es realmente malo, a mí no me ha convencido para nada. Y luego está que el Lenglet tiene un salario altísimo, son 16 millones de euros brutos, que serían 8 millones limpios. Según la información de Edu Burgos, el Atlético de Madrid habría ofrecido 4 millones de euros limpios al Lenglet, más luego la prima de fichajes. A mí ya me parecen unas cifras considerables y da la sensación de que el Lenglet sería una opción de cara a ser lo que tendría que haber sido este año, central suplente, pero dadas las circunstancias de esta temporada con la lesión de Lenormand, finalmente tuvo que jugar y lo dicho, en cierto tramo de la temporada acabó rindiendo. Luego está la opción de Santiago Mourinho, que esta sí que nos convence mucho más como central suplente, un jugador con mucho más margen de mejora y luego con unas cualidades que se adaptan muy bien a lo que se busca ahora mismo en un central en el fútbol moderno, así que yo diría que todo un poco en el aire, a pesar de la información de Edu Burgos, porque si el Atlético de Madrid encuentra esas condiciones, que llegue gratis, que salga libre del Fútbol Club Barcelona, ahí podría haber igual ese acercamiento de nuevo y luego también habrá que ver Lenglet si prioriza al Atlético de Madrid, como se ha comentado hasta el momento, o al final el Atleti no se va a volver loco por él, como hemos comentado, y llega alguna mejor oferta de otras ligas que no sea la española. Son situaciones bastante similares las de Lenglet y la de Saúl, porque, bueno, ambos pertenecen a clubes que no cuentan con ellos, ambos han estado cedidos esta temporada, pero la diferencia es que parece que Saúl no va a seguir en el Sevilla, mientras que Lenglet sí que tiene posibilidades de seguir en el Atlético de Madrid. Y es que, según informa David Medina en Marca, no parece finalmente que el Sevilla active el segundo año de cesión que tenía como opción por Saúl. Recordemos que el año pasado no termina rescindiendo su contrato con el Atlético de Madrid, sino que se marcha cedido al Sevilla por una temporada más otra opcional. Esta temporada empezó bien, o por lo menos, bueno, empezó bien, tuvo esa sanción, luego también ha tenido lesiones, pero continuó bien Saúl a principio o a mitad de temporada, pero ha ido cayéndose junto con el Sevilla además, y ya después de la destitución de García Pimienta casi no tiene hueco en este Sevilla, y es por ello que el club hispalense parece que no tiene en cuenta a Saúl ya para la próxima temporada. Hay que recordar que sigue teniendo contrato con el Atlético de Madrid hasta 2026, pero según informa David Medina, el club, el Atleti, va a hacer todo lo posible porque Saúl no juegue la próxima temporada en el Atlético de Madrid. El plan pasa porque vuelva a salir cedido, ya sea pagando incluso la mayor parte de su salario, como hizo la temporada pasada o esta temporada con el Sevilla, o ya sea, otro escenario, darle la carta de libertad pagándole los 15 millones de euros brutos que le quedan por cobrar de esa última temporada que tiene por contrato. Esta es una opción también bastante más cara, así que veremos a ver lo que ocurre, pero si no se soluciona pronto, el Atlético de Madrid tiene posibilidades de tener otro culebrón como en los últimos años con Saúl, y se puede convertir en un problema otra vez. Sin lugar a dudas, y básicamente si el Sevilla no ejerce esa opción de un año más, de alargar la cesión una temporada más, podemos decir que es un problema para el Atlético de Madrid, porque es un futbolista con un salario altísimo que ocupa una masa salarial que el Atlético de Madrid necesita aligerar, sobre todo si quiere hacer fichajes importantes, y luego es algo, en cierto modo, que podríamos decir inesperado, porque durante la temporada salieron ciertas informaciones, sobre todo de medios andaluces, de medios sevillanos, que hablaban de que el Sevilla parecía que iba a ejercer esa renovación del contrato de Saúl por una temporada más y que se iba a quedar cedido. Y era ya, bueno, nos quitamos el problema de Saúl, va a seguir en Sevilla y luego ya acaba contrato, se convierte en agente libre y no hay mayor problema, que el Atlético de Madrid está pagando la mayor parte del salario de Saúl Ñíguez esta temporada, pero si el Sevilla no ejerce ese año extra de cesión, pues no queda otra que Saúl vuelva y ya va a ser una negociación para ver si sale cedido. Aquí el problema, ver qué equipos están interesados en un jugador que no acaba de rendir y luego sumado al sueldo tan alto que tiene, que es el mayor problema para Saúl, y el Atlético de Madrid, ya sea cedido o ya sea rescindiendo su contrato, sabe que es una operación en la que va a tener que perder dinero. Un poco parecido a lo de Lemar, pero en el caso de Lemar en ningún momento se ha encontrado una salida para el francés, así que se presenta, si el Sevilla, repetimos, no alarga la cesión, que es lo que apuntan estas noticias, pues el Atlético de Madrid no tiene otra que negociar con Saúl, ver qué es lo mejor para ambas partes y a ver si llegan a un acuerdo. También habrá que ver si Saúl está dispuesto a perdonar parte de lo que le queda de contrato, pero eso ya es una decisión del futbolista.
El otro día uno de los protagonistas del anterior informativo colchonero fue Miguel Gutiérrez y han salido informaciones ciertamente contradictorias desde que grabamos ese informativo colchonero, porque en relevo Rodra aseguraba que es imposible, que hay cosas imposibles en el fútbol y una de ellas es que Miguel Gutiérrez fiche por el Atlético de Madrid. Decía Rodra, periodista que cubre la información del Real Madrid en relevo, que el Atleti preguntó por el precio de Miguel Gutiérrez, pero descartó su traspaso porque su cláusula de rescisión es de 35 millones de euros, pero saldría por unos 20 millones, una cantidad que, según Rodra, el Atlético de Madrid no estaría dispuesto a pagar. Es seguro que se va a marchar del Girona este verano, aún no se ha comprometido con ningún equipo y ni ha recibido ninguna oferta tampoco, a pesar de que hay interés de clubes italianos, alemanes, portugueses o ingleses, pero está también la opción del Real Madrid. El Real Madrid puede ejercer la opción de recompra por 8 millones de euros. Dice Rodra que el club blanco ha intensificado el seguimiento a Miguel Gutiérrez, que dice también Miguel Gutiérrez estaría encantado de volver al Real Madrid. Comentamos esta información más casi como rumor que otra cosa, porque no coincide para nada en lo que hablamos el otro día de Sergio Valentín y lo que comentan también en Mundo Deportivo Javi Gómara, un periodista también bastante fiable que en ningún momento habla de que el Atlético de Madrid haya descartado el fichaje de Miguel Gutiérrez. En un artículo que han publicado en el día de hoy, hablaban tanto de Miguel Gutiérrez como de Álvaro Carreras como los dos laterales izquierdos que más gustan al Atlético de Madrid para la próxima temporada, aunque ninguna de estas dos operaciones es sencilla. El Madrid, por parte de Álvaro Carreras, está dispuesto a pagar más de 30 millones de euros, mientras que por Miguel Gutiérrez hay que decir que saldría del Girona por esos 20 millones de euros que ya hemos comentado antes, a pesar de que la cláusula es de 35, y que, dice Javi Gómara, ojo a esto, a diferencia de la información de Rodra, que Miguel Gutiérrez estaría encantado de venir al Atlético de Madrid. Es verdad que están por ahí Juventus y Milan como principales rivales en la operación, que además ya se han dirigido al entorno de Miguel Gutiérrez, pero la información de Javi Gómara es totalmente distinta a la que comentaba ayer Rodra en relevo. Y creo que hay que quedarse con esta última parte, con todo el respeto a la información que puede dar relevo. Ya cuando salió no pensábamos comentarla directamente, pero ya con esta nueva información de Javi Gómara y la otra noticia que ha comentado Dani, hemos traído esta noticia al canal. Creo que utilizar la palabra imposible en este tipo de cosas es demasiado arriesgado y creo que no se debe hacer, no se debe afirmar este tipo de cosas, de decir, es completamente imposible, descartado, y más un perfil que necesita reforzar el Atlético de Madrid, que podría encajar por precio, porque sería una opción que yo creo que podemos catalogar para la importancia de ese puesto como low cost, y más con el precio de otras opciones, como la de Carreras, que se puede ir a 40-50 millones. Se ha hablado de Kerkez, que se va totalmente de precio, y otros nombres que hemos mencionado en estas últimas semanas, y por ello creo que no se debe utilizar la palabra imposible, y sin duda nos quedamos, si hay un periodista o unos periodistas cercanos al Atlético de Madrid, entre ellos está Javi Gómara, que comenta eso. Igual no va tan adelantado como el otro día Sergio Valentín, que afirmaba que había un acuerdo entre el Atlético de Madrid y Miguel Gutiérrez. En este caso dice que es un jugador que gusta al Atleti, a la Secretaría Técnica, que sigue entre las opciones, y yo creo que vamos a tener que seguir hablando de Miguel Gutiérrez en las próximas semanas y en los próximos meses hasta que se cierre esa opción, porque podría encajar. Hay que ver un poco también, estas semanas próximas van a ser importantes, porque creo que con el nombre de futbolistas que vayan sonando se va a ir viendo un poco cuál es la idea de Simeone. Si quiere recuperar la defensa de tres centrales, que es algo que creo que podría encajar por los nombres que están sonando, que suenen varios centrales, vuelve a sonar Janko, perfiles más que de laterales, de carrileros, como puede ser el caso de Miguel Gutiérrez, y luego por derecha tienes la posibilidad de jugar con Llorente, incluso Juliano, pero sobre todo más Marcos, que puede actuar como carrilero y podría ser una buena opción. Es un sistema que funcionó en el año de la Liga, que dejó de funcionar, creo, más que por la falta de, o lo que no te puede aportar ese sistema, más por la falta de jugadores que se adapten a ese sistema. A mí es un sistema que viene utilizado y con los jugadores claves puede ser muy importante, lo hemos visto en el Inter, pero hay que tener carrileros muy buenos y el Atlético de Madrid no los ha tenido en estas últimas temporadas, y creo que Miguel Gutiérrez, sin lugar a dudas, es uno de esos nombres que siguen en la lista y que para nada tiene que estar descartado. Hablando de carrileros laterales, hemos hablado del izquierdo con Miguel Gutiérrez, con Álvaro Carreras, también hay que ver qué ocurre con el lateral carrilero derecho, porque Molina
no está en la rampa de salida, pero puede salir del Atlético de Madrid y puede el Atleti fichar a algún sustituto dentro de la liga. Y es que en AS, Jesús Colino informa que el Atlético de Madrid va a escuchar ofertas por Nahuel Molina. Es algo que ya se comentó en su día. De hecho, creo que fue Mateo Moreto en relevo hace varias semanas, que el Atleti va a escuchar ofertas por Molina, que está en el escaparate. Tiene buen cartel en Italia, dice Jesús Colino. La Juve, dice, lo sigue de cerca. Y el Atlético de Madrid espera ofertas superiores a los 25 millones de euros, que es su valor en Transfermarkt. De hecho, relevo el artículo que antes comentaba, creo que hablan de 30 millones. Me parece una cantidad que dudo mucho que algún club se acerque a ella por Nahuel Molina. El club, por su parte, además, lleva meses sondeando el mercado de laterales derechos y tiene varios nombres apuntados por si Nahuel Molina se va del Atlético de Madrid este verano. Uno de ellos es Jesús Areso, ya hemos hablado mucho de él, lateral derecho de Osasuna, pero parece que está más cerca del Athletic. De hecho, las últimas informaciones decían que ya había un acuerdo entre el Athletic y el propio Jesús Areso, que termina contrato la próxima temporada. Y otro de ellos, lo vemos a la derecha, es Aramburu, lateral derecho de la Real Sociedad, internacional con Venezuela, con la absoluta de Venezuela. Además, hay otros futbolistas laterales derechos que agradan mucho fuera de la liga, agradan incluso más que estos que estamos comentando. El Atleti no se está planteando como una prioridad el tema del lateral derecho, pero claro, si llega Molina va a tener que llegar otro lateral, y estos son quizás los que más gustan dentro de la liga española. Sí, hace unas semanas comentamos esa información de Mateo que hablaba de que el Atlético de Madrid declaraba transferible a Nahuel Molina, lo único que pedían unos 35 millones, una cifra que parece inalcanzable y muy complicada. No vamos a utilizar, como hemos dicho antes, la palabra imposible, pero sí que es muy difícil. No veo a ningún equipo con el rendimiento de Nahuel poniendo ese dinero. Hace unas temporadas, bueno, cuando jugó aquellos 6 meses después del Mundial, pues sí, sonó para el City y más que sonó, el City estaba realmente interesado en Nahuel Molina, incluso también la Juventus en ese momento, pero el rendimiento de Nahuel en las últimas temporadas es terrible. Es lamentable el nivel del argentino, que sigue siendo titular con Argentina, que eso sigue siendo lo llamativo. No ha sido muy distinto, aún así el rendimiento entre Argentina y el Atlético de Madrid. Obviamente ha sido mejor con su selección, pero tampoco ha despuntado demasiado. Y mira que nosotros dimos oportunidades, pusimos confianza en Nahuel, pero ya esta última temporada yo creo que ha quedado muy claro que, salvo que haya un cambio radical en él, es un futbolista con una falta de nivel tremendo para lo que necesita el Atlético de Madrid de cara al lateral derecho. Y que haya que hemos tenido a Marcos, que se adapta a cualquier posición, le da igual jugar en el medio, como carrilero, como lateral, que siempre acaba rindiendo, y ha sacado un poco las castañas del fuego al Atlético de Madrid por no fichar tampoco un suplente, al menos para Nahuel Molina. Aquí el tema, los dos nombres que hemos comentado, tanto Aramburu como Areso, creo que como opción de suplente, Areso es un jugador que gusta a muchísima gente. Creo que como opción suplente podrían ser jugadores que me parece bien que suenen. Ahora, si salen Nahuel Molina, que es tu único lateral, creo que son opciones que se quedan cortísimas para lo que necesita el Atlético de Madrid. Si al final tienes que tirar de ellos como titulares, a mí me parecen futbolistas, que luego el fútbol nos sorprende muchas veces, que se quedan muy cortos para el nivel del Atlético de Madrid y que no sé ni siquiera si tienen ese nivel. Y mira que Areso está haciendo una grandísima temporada con Osasuna, pero me cuadra mucho más un fichaje para el Athletic Club que para el Atlético de Madrid, sobre todo si necesitas un lateral titular en caso de salida de Nahuel, y si finalmente sale Nahuel Molina, que creo que sería una grandísima operación para el Atlético de Madrid. Si comparamos el rendimiento y sobre todo si llega una buena oferta, habrá que ver esos nombres que comenta este artículo que parece que pueden agradar más. Sí, si llega alguno de ellos, quizás da un poco la sensación de que Simeone seguirá contando con Llorente como lateral derecho titularísimo de este Atlético de Madrid, que oye, no lo está haciendo nada mal, pero claro, siempre te queda esa duda de podrías aprovechar mejor a Llorente quizás más adelantado. Bueno, es un debate también interesante que os dejamos también en comentarios. Mira, viendo también aquí a Aramburu de la Real Sociedad, recordamos que este sábado a las 9 el Atlético de Madrid se enfrenta en el Metropolitano a la Real Sociedad y que el Atlético sigue preparando su partido, este partido durante la semana. Hay que recordar que el martes Pablo Barrios no se entrenó por ciertas molestias, sin embargo estamos viendo el entrenamiento de ayer y Pablo Barrios volvió a ejercitarse con el grupo. Riquelme continuó con su recuperación tras la contractura que está sufriendo. Witsel estuvo ausente ayer por una indisposición y Julián Álvarez tampoco entrenó en este día, por segundo día consecutivo, con permiso del club. Hay que decir también que Rubén Gómez y Taufik, canteranos, ambos entrenaron con el primer equipo a pesar de su juventud. De hecho, Rubén Gómez creo que tiene tan solo 16 años y ya está entrenando con el primer equipo. Ya viendo imágenes del entrenamiento de hoy, de esta misma mañana, Julián Álvarez ya ha vuelto con el grupo después de sus 2 días libres, aunque hay que recordar que no va a poder estar el sábado por sanción. Witsel ya entra también con normalidad después de la indisposición, pero parece que ahora la baja puede ser la de Azpilicueta, que también
también ha sufrido una indisposición y no ha podido estar en el entrenamiento de hoy. Riquelme, por su parte, ha seguido en el gimnasio por esa contractura, y tanto ayer como hoy, en ambos entrenamientos, Simeone ha probado el mismo 11, que ha sido una variación de lo que vimos en el anterior informativo colchonero, y lo ponemos ya en pantalla, porque hablábamos de que podía haber varias posibilidades en cuanto al posicionamiento. Veíamos a Gallagher como segundo punta, podía ser perfectamente un 4-3-3 como estamos viendo ahora en pantalla, pero parece que esta es la idea quizás definitiva de cara al partido del sábado, porque tanto ayer como hoy ha entrenado lo mismo, con Jiménez como novedad entrando como central junto con Robin Lenormand, con Koke manteniéndose en el centro del campo junto con De Paul y Pablo Barrios en esa especie de 4-3-3, 4-1-4-1, con Giuliano y Lino en bandas y con Soloz como único punta, así que estrenaría más o menos un sistema casi nuevo Simeone esta temporada. Veríamos a ver si finalmente es cómo lo funciona en un partido como el de la Real Sociedad, que es un rival, aunque esta temporada no está teniendo un gran curso, siempre difícil. Hombre, si hay momentos para hacer nuevas pruebas, es este tramo de la temporada en la que el Atlético de Madrid no ha certificado aún su clasificación a Champions, pero está a puntito de ello. Y bueno, si hay que probar cosas, creo que es el mejor momento antes del Mundial de Clubes. Llamativo este cambio de sistema, sobre todo para dejar de nuevo fuera de la prueba a Griezmann, algo que lo dijimos el otro día, es totalmente normal por el rendimiento del francés. No está para jugar ahora mismo. En la segunda parte ya es otro tema, pero como titular su nivel... Bueno, es que Griezmann está totalmente desaparecido y creo que nadie le espera, al menos en un rendimiento desde el 11 inicial. Veríamos al Atlético de Madrid jugando con extremos, buscando un poco la verticalidad de Giuliano y a ver si de Samu Lino, si se atreve a encarar, si vemos a ese Lino de la temporada pasada, que este año no ha aparecido en ningún momento, una posición con muchísima más libertad y luego un centro del campo que igual te permite tener más balón con Koke como mediocentro posicional y acompañado de Barrios un poco para tener ese trabajo físico, y Rodrigo de Paul volvería a ser lateral titular Javi Galán, llamativo también, que vemos la continuidad de la suplencia de Reinildo, y luego como centrales ahora sí que entraría José María Jiménez, que el otro día en el último episodio comentamos que sería Lenormand Lenglet, ahora aparecería el uruguayo. Estos son un poco los detalles. Como ha dicho Dani, Julián Álvarez está sancionado por esa tarjeta amarilla que vio el otro día, bueno, tarjeta roja, que finalmente de forma acertada se convirtió en amarilla, y amarilla dudosa, porque el contacto es prácticamente mínimo, pero ya ahí el VAR no, vamos, el Atlético de Madrid no ha apelado a esa sanción, y por ello no podrá estar en el día el día de mañana no, el sábado, mejor dicho, así que dejadnos en comentarios qué os parece. Saldría del 11 Conor Gallagher, que el otro día estuvo como segunda punta y puede entrar en el segundo tiempo, pero aún así es jueves, queda el entrenamiento del viernes y también, hay que decirlo, el sábado, si no recuerdo mal, 12:30 de la mañana, como es el Día del Niño, el Atlético de Madrid ya comentamos que hubo muchas quejas por parte del club por el horario, a las 9 de la noche, pero ese horario también ha permitido que el Atlético de Madrid haga una sesión, por así decirlo, de activación de cara al partido, que será en abierto en el Metropolitano, y todos los socios pueden ya retirar su invitación para acceder al estadio por la mañana, ver esa sesión de activación del Atlético de Madrid, seguramente que los jugadores están muy cercanos para hacerse fotos, y luego no sé si hay precio para el que no sea socio de 5 o 10 euros. Es que creo que he No leído lo que es sé. solo para socios, si no me Ah, equivoco. solo es para socios, vale. Pero... Pues no es como otras veces. mm, Así que, de momento, ya iremos informando de ello en la previa. Mañana lo confirmamos. Si eres socio y quieres ir, puedes retirar tu entrada, 12:30, en el Metropolitano, y a las 9 el partido. Sí, una sesión de activación un poco para compensar el hecho de que en el Día del Niño el partido sea a las 9. Pues mira, a las 12:30 se puede ir al Metropolitano para ver esa sesión de activación. Así que bueno, también estaremos atentos por si en esa sesión de activación hay algún ensayo justo antes del partido. Así que nada, antes de continuar, si os está gustando el vídeo, pues dejad un like, del botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, también conocemos cuál va a ser el árbitro de ese Atlético de Madrid Real Sociedad. Es Sánchez Martínez, en el bar va a estar Cuadra Fernández, un Sánchez Martínez que la verdad es que ninguno de los dos equipos, ni Atleti ni Real Sociedad, tienen un gran balance con él. 25 partidos ha arbitrado al Atleti, 12 victorias, 8 empates, 5 derrotas para el equipo rojiblanco. La Real Sociedad ha tenido 24 partidos con él y solo ha ganado un tercio. Son 8 victorias, 5 empates y 11 derrotas. En cuanto a esta temporada, Sánchez Martínez ha arbitrado 2 veces al Atlético de Madrid, en la victoria ante el Mallorca y en el empate ante el Villarreal, y también 2 veces a la Real Sociedad con esta derrota frente al Madrid y también ante el Alavés en Copa del Rey. Así que
vamos a ver quién sale más beneficiado. No tanto del arbitraje, sino también de esta estadística y quién puede pues cambiar un poco el rumbo de ese balance tan malo con Sánchez Martínez en ese Atlético de Madrid Real Sociedad. Hemos hablado antes del Metropolitano y de la sesión del sábado, que hay activación antes del partido, pero también hay noticias que hablar del Metropolitano porque, bueno, además del tema de los conciertos, que esto es importante porque Bad Bunny ha confirmado ya 6 conciertos en el Metropolitano, la verdad es que económicamente le va a venir muy bien al Atlético de Madrid. Hablando ya un poco más en el plano deportivo, una información de Telemadrid y confirmada por Ramón Fuentes en Mundo Deportivo, y es que la Federación Madrileña de Fútbol propondrá que el Metropolitano sea la sede de las próximas finales de Copa del Rey para estos próximos años, ya que se ha terminado el acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y la Junta de Andalucía, que permitía a la Cartuja ser la sede de la final de la Copa del Rey estas últimas temporadas. Pues después de ese final de ese acuerdo, la Real Federación Madrileña de Fútbol va a intentar que el Metropolitano sea pues la sede de esas próximas finales, porque la capacidad, después de la obra de remodelación de la Cartuja, son similares, 70.000 personas más o menos cada uno de los estadios, y hay bastantes posibilidades de que el Metropolitano albergue las próximas finales. Sería cambiar la sede de Sevilla a Madrid, lleva siendo ya varios años en Sevilla, por ello que igual la federación piensa en ese cambio de sede, un Metropolitano que no para de albergar nuevas cosas, que opta a ser la sede fija de la Copa del Rey, al menos durante varias temporadas. Ya hemos visto también recientemente que se lleva los conciertos de Bad Bunny de cara al 2026, conciertos que seguramente iban a ser en el Bernabéu, pero que, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado, el desastre que es ese estadio a nivel de conciertos y demás por la insonorización, y un Metropolitano que, como decimos, siga cogiendo cosas, y eso significa más ingresos. Así que esperemos que esos ingresos vayan a un buen destino. Hemos estado hablando también últimamente de las próximas equipaciones del Atleti para la 25-26. De hecho, la primera equipación va a salir dentro de poco. Supongo que antes del Mundial de Clubes, en mayo-junio, según Footy Headlines, saldrá. Pero también nos ha dado tiempo a revisar cuáles pueden ser las camisetas de calentamiento. El otro día hablábamos o veíamos la segunda, que es la que vemos a la derecha, y Footy Headlines ahora mismo presenta esa versión alternativa roja y blanca del mismo modelo de la camiseta de calentamiento para esa 25-26. Hay que decir que Footy Headlines asegura que no está confirmada, es decir, la versión que vemos a la derecha sí que está confirmada la filtración, no está anunciada oficialmente, pero sí que está confirmado que va a ser esta. La versión de la izquierda aún no está confirmada, puede llegar a ser fake, pero si el Atlético de Madrid quiere tener 2 camisetas de calentamientos, pueden ser perfectamente de estos colores, que van a ser los que vista el Atleti la próxima temporada, tanto para la primera como para la segunda equipación. Y lo dije el otro día, al final una camiseta de calentamiento pues no podemos juzgarla mucho porque no la vamos a ver casi, nada más que en fotografías y en los prepartidos, pero si a mí me cuelas, por ejemplo, estas camisetas para ser las equipaciones oficiales, vamos, es que serían horrorosas, porque a mí lo del tema de que el escudo en grande ocupe toda la camiseta a mí nunca me ha convencido, y claro, sería demasiado rompedor incluso para lo que ha hecho el Atleti en los últimos años. A mí este tipo de camisetas me dan bastante igual, al final son de cara al entrenamiento, lo importante son las equipaciones principales, pero más que de gustos y demás, yo me quedaría que si se confirma la imagen de la izquierda, esa camiseta rojiblanca, se confirmaría algo que hasta ahora no hay confirmación oficial, que la segunda equipación sería amarilla y azul. Lo hablábamos el otro día cuando comentamos la imagen de la derecha, que seguramente fuesen esos los colores, pero si también va a ser la camiseta de entrenamiento de la primera equipación rojiblanca, pues la segunda tendría que ir a juego también con los colores de la segunda equipación. Así que no se sabe aún al 100%, pero todo indica que el amarillo y el azul volverán a segunda equipación del Atlético de Madrid. Falta por ver si finalmente el escudo estará en el centro, en el centro del pecho, o volverá al lado izquierdo, como suele ser lo habitual, y es algo que sabremos dentro de muy poquito, porque ya serán presentadas dentro de muy pocos meses. Y veremos a ver si estas camisetas de calentamiento las visten 2 futbolistas que pueden estar cerca de jugar en el Atleti, pero en este caso en la cantera, en la academia del Atlético de Madrid, como son Javi Tena y Diego Piqueras. Y es que, según informaba en COPE ayer Iván Herraiz, el Atlético de Madrid está cerca de fichar tanto a Javi Tena, mediocentro de 2008, y a Diego Piqueras, portero de 2009, ambos procedentes del Valencia. Ambos clubes están negociando, sobre todo por Javi Tena, porque Diego Piqueras va a llegar antes de cumplir los 16 años y va a firmar su primer contrato como profesional con el Atlético de Madrid. Cuando un equipo ficha a un jugador menor de 16 años, es gratis, no tiene que pagar traspaso, así que ahí estaría la operación para el Atlético de Madrid. Ambos son internacionales con España en categorías inferiores, y la verdad es que por lo que he leído hablan bastante bien de los dos, sobre todo de Javi Tena como un mediocentro
que con tan solo 16 años creo tiene 1,90 de altura, así que pinta bien también como refuerzos para la cantera del Atlético de Madrid. Y cerramos este episodio 44 del informativo colchonero hablando también, haciendo repaso brevemente un poco de la temporada, porque ya se han presentado a los nominados al Team of the Season, al equipo de la temporada de la Liga. Es el equipo de la temporada del FC 25, pero lo podemos contar como oficial porque están ambas entidades, tanto el FC como la Liga, asociados, y hay 5 nominados del Atlético de Madrid: Oblak, Jiménez, De Paul, Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Quizás el más debatible puede llegar a ser Griezmann por el final de temporada que ha tenido. Yo, si vemos sus números, sobre todo, no me parece tan mal que esté. Ahora, me falta aquí un futbolista que siempre le destacamos, que es Marcos Llorente, que yo creo que Llorente está sin duda entre los 5 mejores futbolistas del Atleti esta temporada. Pero bueno, el resto yo creo que son merecidos, y si alguien tiene que entrar, yo creo que entraría seguro Julián Álvarez por esta temporada que está haciendo de debut en Primera División. Sí, bueno, lo de Griezmann, a pesar de los números, si te centras en el rendimiento, no creo que pueda estar en ningún tipo de once ideal, mismamente del Atlético de Madrid, ni de menos de la Liga Española, porque sí, empezó con muy buenas cifras. Y es que el 2024 de Griezmann igual no estaba siendo regular, pero estaba siendo muy importante para el Atleti. Ahora su 2025, un rendimiento más bajo del francés y de pocos futbolistas que están destinados a ser importantes en un equipo y directamente no aparecen los otros 4, yo creo que más merecidos. Y lo que comentas, Llorente, que seguramente entre en el debate de si es o ha sido uno de los mejores del Atlético de Madrid. Para mí, yo creo que el futbolista más importante esta temporada y el que ha sido más decisivo ha sido Julián Álvarez, pero Llorente tampoco está mucho más lejos, incluso en ciertos momentos de la temporada Barrios, pero si tengo que meter a uno más, sin duda sería Marcos. Habrá que esperar algunos días para conocer el 11 definitivo del equipo de la temporada de la Liga, y veremos a ver si hay alguno que se cuela del Atlético de Madrid en ese 11. Así que, sin más, cerramos aquí este episodio 44 del informativo colchonero. Este episodio cargado de noticias, no ha sido tan largo como otros que hemos hecho últimamente, pero sí que es verdad que creíamos que era importante traerlo hoy mismamente por esa importancia que puede tener el tema de la operación de Lenglet y la discordancia que hay entre ciertas informaciones también con el tema de Miguel Gutiérrez, lo de Saúl y el problema que puede causarle al Atlético de Madrid para la próxima temporada o para este mismo verano, el tema del lateral derecho con Nahuel Molina, que está en el escaparate, y las opciones de Areso y de Aramburu como posibilidades dentro de la Liga Española, las noticias que vienen también con el Metropolitano y otras cosas que hemos comentado en este episodio. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana con la previa de ese Atlético Madrid-Real Sociedad. Luego ya os iremos comentando si es el sábado o el domingo el análisis del partido. Así que nada, mil gracias por estar un día más por aquí y nos vemos mañana. Lo dicho, muchas gracias a todos, y nada, para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 44 del informativo colchonero. ¿Qué opináis de lo de Lenglet? ¿Creéis que debería seguir en el Atleti? ¿Creéis que Miguel Gutiérrez debería llegar al Atlético de Madrid? ¿Qué opináis de lo de Saúl, de lo de Molina y el tema del lateral derecho? Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.